Una mujer negra limpiaba en silencio los pisos de mármol de una mansión millonaria, invisible, despreciada, tratada como si no existiera. Pero lo que nadie sabía era que ella guardaba un secreto que cambiaría todo. Esa noche, cuando los gritos desesperados de un niño rompieron el silencio, solo ella pudo entender lo que estaba sucediendo. Lo que pasó después no solo salvó una vida, sino que destrozó las creencias de un hombre que había construido su imperio sobre el desprecio. Esta es su historia, y te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el valor humano. Margaret había trabajado como empleada doméstica durante 25 años. Sus manos curtidas conocían cada rincón de las mansiones donde limpiaba, cada superficie que brillaba por su esfuerzo silencioso. A sus 52 años, su espalda dolía cada mañana, pero jamás se quejaba. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba mantener a su hija en la universidad, pagar el alquiler de su pequeño apartamento en los suburbios. La vida no había sido fácil para Margaret. Creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas y los prejuicios abundantes. Su madre había trabajado en las mismas mansiones, limpiando para familias blancas adineradas. Margaret recordaba cómo su madre llegaba exhausta, con las rodillas hinchadas y las manos agrietadas. Le decía que estudiara, que se esforzara, que buscara una vida mejor. Margaret lo intentó. Terminó la secundaria con honores. Soñaba con ser enfermera. Pero cuando su madre enfermó de cáncer, tuvo que dejar la escuela para cuidarla y trabajar. Los tratamientos médicos consumieron todos sus ahorros. Su madre murió cuando Margaret tenía 22 años. Después de eso, Margaret se casó con James, un hombre bueno, que trabajaba en construcción. Tuvieron una hija, Rachel. Durante unos años, la vida pareció estable. Pero cuando Rachel tenía 5 años, James murió en un accidente laboral. Una viga mal asegurada, sin compensación adecuada porque la empresa encontró tecnicismos legales para evitar responsabilidad. Margaret quedó sola con una niña pequeña, sin educación universitaria, sin ahorros, solo sus manos y su voluntad de sobrevivir. Comenzó a trabajar como empleada doméstica. Al principio, limpiar casas ajenas le dolía en el alma. Ver el desperdicio, el lujo innecesario mientras ella contaba cada centavo para comprar comida. Pero aprendió a tragarse el orgullo. Por Rachel. Su hija era brillante. Margaret se aseguró de que tuviera todo lo que ella nunca tuvo: libros, clases, apoyo. Rachel creció viendo a su madre salir antes del amanecer y regresar después del anochecer. Nunca se quejó. Entendía el sacrificio. Ahora Rachel estaba en su último año de universidad, estudiando medicina. El sueño que Margaret nunca pudo cumplir, su hija lo estaba viviendo. Eso hacía que cada piso fregado, cada desaire soportado valiera la pena. La mansión de los Whitmore era su último trabajo del día. 3 pisos de lujo desmesurado, candelabros de cristal importados de Europa, alfombras persas que costaban más que un auto nuevo, obras de arte que Margaret solo había visto en museos. El señor Richard Whitmore era un magnate de bienes raíces. Había construido su fortuna comprando propiedades en barrios pobres, desalojando a familias, renovando y revendiendo a precios exorbitantes. Su rostro aparecía en revistas de negocios, siempre con esa sonrisa fría que nunca alcanzaba sus ojos. Lo llamaban un visionario. Margaret lo llamaba otra cosa, pero nunca en voz alta. La primera vez que Margaret entrevistó para el trabajo fue recibida por la señora Diane Whitmore, una mujer delgada con joyas que brillaban más que su personalidad. Diane la miró de arriba a abajo con una expresión que Margaret conocía demasiado bien: evaluación, juicio, desprecio apenas disfrazado de cortesía. Le explicó las reglas con una voz mecánica. Margaret entraría por la puerta trasera, nunca por la entrada principal. Esa era para la gente importante. No debía usar los baños principales. Había uno pequeño en el sótano para el personal de servicio. No debía hablar con la familia a menos que le hablaran primero. Debía ser invisible.
Margaret aceptó cada condición sin protestar. Había aprendido hace mucho tiempo que protestar solo traía problemas. Necesitaba ese trabajo más de lo que necesitaba su dignidad, o al menos eso se decía a sí misma. En esa casa vivían 4 personas: Richard Whitmore, el patriarca, su esposa Diane, su hijo mayor Thomas, de 17 años, un adolescente arrogante que trataba a Margaret como si fuera parte de los muebles, y el pequeño Daniel, de 8 años. Daniel era diferente. Había nacido sordo. Margaret lo supo desde la primera semana. Lo veía vagando por la mansión como un fantasma, siempre solo, siempre callado. Sus ojos grandes y expresivos eran su única forma de comunicación, pero nadie parecía mirarlos. Su padre, Richard, estaba siempre ocupado: reuniones, llamadas, viajes de negocios. Cuando estaba en casa se encerraba en su estudio con una copa de whisky y papeles financieros. Lo escuchaba hablando por teléfono, cerrando tratos, destruyendo competidores. Prefería sus cenas benéficas, sus clubes sociales, sus sesiones de spa. Organizaba eventos para recaudar fondos para niños necesitados, pero ignoraba al niño necesitado en su propia casa. La ironía no pasaba desapercibida para Margaret. Thomas, el hermano mayor, simplemente no existía para Daniel. Estaba demasiado ocupado con sus amigos, sus deportes, su vida perfecta de privilegio. Daniel era un inconveniente, un recordatorio de imperfección en una familia que valoraba la imagen por encima de todo. Margaret observaba esto cada tarde. Veía a Daniel sentado en el suelo de su habitación, dibujando. Sus dibujos eran hermosos: paisajes, animales, rostros. Tenía talento, pero nadie los miraba, nadie lo miraba a él. Lo que la familia Whitmore no sabía era que Margaret tenía un don. No era accidental, era doloroso, cargado de memoria. Cuando Margaret tenía 12 años, nació su hermana menor, Rosa. Era hermosa, perfecta, pero a los 6 meses sus padres notaron que no reaccionaba a los sonidos. Rosa era sorda. En su comunidad había poco apoyo para niños con discapacidades, pero la madre de Margaret se negó a rendirse. Buscó recursos, encontró una escuela especial, aprendió lenguaje de señas y enseñó a toda la familia. Margaret se convirtió en la intérprete de Rosa, su protectora, su voz. Crecieron inseparables. Margaret le leía libros traduciendo cada palabra a señas. Rosa le contaba sus sueños con sus manos danzantes. Cuando Margaret tenía 20 años, Rosa tenía 8, la misma edad que Daniel ahora. Un día Rosa fue atropellada por un conductor ebrio mientras cruzaba la calle. Murió instantáneamente. El conductor era blanco, rico, contrató buenos abogados, recibió una sentencia reducida, 6 meses de libertad condicional. La familia de Margaret no pudo hacer nada. No tenían dinero para abogados, no tenían voz en un sistema que no los escuchaba. Margaret cargó ese dolor durante décadas. Rosa había sido su mundo. Después de su muerte, Margaret guardó todo lo que había aprendido: el lenguaje de señas, las técnicas de comunicación. Todo estaba enterrado con su hermana, hasta que vio a Daniel. La primera vez que sus miradas se cruzaron, Margaret sintió algo que no había sentido en años: reconocimiento. Daniel la estaba mirando. Si necesitaba que algo se limpiara de cierta manera, se lo decía a Diane. Diane se lo decía a Margaret, como si Margaret fuera demasiado inferior para recibir instrucciones directas, como si su piel oscura la hiciera incapaz de entender palabras simples. Una vez Margaret estaba limpiando la cocina cuando Richard entró a buscar agua. Ella estaba frente al refrigerador. Richard esperó. No dijo permiso o disculpa, solo esperó, con los brazos cruzados, mirando su teléfono. Margaret sintió la presencia, se movió rápidamente, se disculpó. Richard tomó su agua y se fue sin una palabra, sin un gracias, sin un reconocimiento.
Esa noche, Margaret lloró en su auto antes de conducir a casa, no por ese incidente específico, sino por la acumulación, por 25 años de ser invisible, de ser tratada como menos que humana, de tragarse la dignidad para sobrevivir. Pero cada vez que pensaba en renunciar, pensaba en Rachel, en su matrícula universitaria, en el orgullo en sus ojos cuando Margaret asistió a su ceremonia de honores, en el futuro que estaba construyendo con sus manos callosas. Así que Margaret regresaba, cada día. Entraba por la puerta trasera, limpiaba, se hacía invisible. Y en los momentos robados con Daniel, recordaba que su humanidad no dependía del reconocimiento de otros. Ella tenía valor, siempre lo tuvo. El mundo simplemente... Era un viernes por la noche de noviembre. El aire tenía ese frío cortante que anuncia el invierno. Margaret llegó a la mansión Whitmore a las 6 en punto, como siempre. Entró por la puerta trasera, la cocina estaba vacía. Escuchó voces en el comedor. La familia estaba cenando. Margaret comenzó su rutina. Primero, la cocina. Luego, las salas de estar, los baños del primer piso. Trabajaba con eficiencia mecánica, sus movimientos perfeccionados por años de práctica. Alrededor de las 7 subió al segundo piso. Escuchó voces elevadas provenientes del estudio de Richard. Reconoció su tono, frío, autoritario. Estaba discutiendo con Diane sobre una inversión fallida. Margaret no prestó atención a las palabras específicas. No era asunto suyo. Nunca lo era. Limpió el pasillo, las habitaciones de invitados, el baño principal. Cada movimiento era silencioso. Había aprendido a moverse como un fantasma, a no molestar, a no existir. Alrededor de las 8 se dirigió al tercer piso. La habitación de Daniel estaba al final del pasillo. Margaret esperaba verlo. Siempre la esperaba los viernes. Era su momento especial, su tiempo de conversación. Pero cuando llegó al pasillo del tercer piso, algo se sintió diferente. El aire estaba pesado, incómodo. Entonces lo escuchó. Un sonido débil, ahogado. Al principio pensó que era la tubería. La casa vieja a veces hacía ruidos extraños. Pero luego se detuvo. Escuchó más atentamente. No era la tubería. Era algo orgánico, humano, un gemido. Margaret dejó su carrito de limpieza. Caminó rápidamente por el pasillo. El sonido se hizo más claro. Venía de la habitación de Daniel. La puerta estaba entreabierta. Una delgada línea de luz se filtraba hacia el pasillo oscuro. Margaret empujó la puerta suavemente. Lo que vio le heló la sangre hasta los huesos. Daniel estaba en el suelo. Su pequeño cuerpo convulsionaba violentamente. Sus brazos y piernas se sacudían sin control. Sus ojos estaban volteados hacia atrás, mostrando solo el blanco. Espuma salía de su boca. Su rostro estaba pálido, casi gris. Margaret sintió como si el tiempo se detuviera. Por un microsegundo, estaba paralizada. Luego el entrenamiento tomó el control. Años atrás, cuando cuidaba a su madre enferma, Margaret había tomado un curso básico de primeros auxilios. La Cruz Roja ofrecía clases gratuitas en su comunidad. Nunca pensó que lo necesitaría, pero ahora, en este momento, cada segundo de ese entrenamiento regresó a ella. Se lanzó al suelo junto a Daniel. Sus rodillas golpearon el piso de madera con fuerza, pero no sintió dolor. Con manos temblorosas pero precisas, giró a Daniel de lado, la posición de recuperación, asegurándose de que no se ahogara con su propia saliva o vómito. Liberó el cuello de su camisa para ayudarlo a respirar. Retiró cualquier objeto cercano que pudiera lastimarlo. Las convulsiones continuaban. El pequeño cuerpo de Daniel temblaba como si estuviera siendo electrocutado. Margaret buscó su teléfono en el bolsillo de su uniforme. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Marcó 911.
El teléfono sonó una vez, 2 veces, eternidades. Finalmente una voz respondió. ¿Servicios de emergencia? ¿Cuál es su emergencia? Margaret intentó mantener la calma en su voz, pero era imposible. Un niño, 8 años, convulsiones severas. Necesito una ambulancia, ahora. El operador comenzó a hacer preguntas. Dirección, naturaleza de las convulsiones. Margaret respondió todo mientras mantenía a Daniel en posición segura. Su otra mano acariciaba el cabello del niño, un gesto instintivo de consuelo, aunque él probablemente no podía sentirlo. El operador le dijo que la ambulancia estaba en camino. 10 minutos, tal vez 15 dependiendo del tráfico. Le dio instrucciones. No intentar detener las convulsiones, no poner nada en la boca del niño, solo mantenerlo seguro, monitorear su respiración. Margaret siguió cada instrucción, pero 10 minutos. 10 minutos podían ser una vida cuando un niño está muriendo. Ella lo sabía, lo había vivido con Rosa. 10 minutos fue todo lo que tomó para que su hermana dejara de respirar después del accidente. 10 minutos de esperar una ambulancia que llegó demasiado tarde. No, no esta vez. Margaret gritó pidiendo ayuda. Su voz resonó en la mansión silenciosa. «Hola, necesito ayuda. Por favor, alguien». Nada. La casa era demasiado grande, las discusiones abajo demasiado acaloradas, su voz demasiado insignificante para ser escuchada. Daniel seguía convulsionando. Margaret miró su reloj. Habían pasado 3 minutos desde que llamó a emergencias. Se sentían como 3 horas. Gritó de nuevo, esta vez con cada onza de fuerza en sus pulmones, con la desesperación de alguien que había perdido demasiado, que no podía perder más. «Ayuda, el niño necesita ayuda, por favor». Esta vez escuchó algo. Pasos, rápidos, subiendo las escaleras. La puerta de la habitación se abrió completamente. Richard Whitmore apareció en el umbral, su corbata aflojada, su rostro rojo de furia, su boca abierta para gritar, probablemente para exigir silencio, para recordarle a Margaret su lugar, pero las palabras murieron en sus labios. Sus ojos se movieron de Margaret arrodillada en el suelo a su hijo convulsionando. La expresión en el rostro de Richard cambió tan rápido que fue casi cómico, de furia a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror absoluto. Se quedó congelado, completamente inmóvil, como si su cerebro se hubiera desconectado. Margaret vio la parálisis, lo reconoció. Era shock, pánico, la incapacidad de procesar una crisis. Había visto esa misma expresión en el espejo el día que murió Rosa. «Señor Whitmore, la ambulancia viene en camino. Necesito que se calme y escuche». Richard no respondió. Solo miraba a Daniel con ojos vidriosos. Margaret levantó la voz. «Señor Whitmore, míreme». Richard parpadeó. Sus ojos se movieron hacia ella. Por primera vez en 2 años, Richard Whitmore realmente vio a Margaret, no como un mueble, no como un servicio, como una persona, como la única persona en esa habitación que sabía qué hacer. «Necesito que traiga toallas limpias y agua, ahora». La autoridad en la voz de Margaret rompió el trance de Richard. Asintió torpemente y desapareció del pasillo. Margaret volvió su atención a Daniel. Las convulsiones estaban comenzando a disminuir. Su cuerpo temblaba menos violentamente, pero su respiración era errática, superficial. Margaret acercó su oído a la boca del niño, monitoreando, contando respiraciones. Richard regresó con toallas. Margaret tomó una y limpió suavemente la espuma de la boca de Daniel. Humedeció otra y la colocó en su frente. El niño estaba ardiendo, fiebre alta, probablemente lo que desencadenó las convulsiones. Diane apareció en la puerta, gritando, histérica. «¿Qué está pasando? ¿Qué le hiciste?» «Señora Whitmore, su hijo está teniendo convulsiones severas. No le hice nada. Lo encontré así. Llamé a la ambulancia». Diane se lanzó al piso junto a Richard, tocando a Daniel frenéticamente. Margaret tuvo que apartarle las manos. «No lo mueva, puede lastimarlo. Déjeme hacer mi trabajo». Había algo en el tono de Margaret, firme, profesional, que hizo que Diane obedeciera. Los minutos se arrastraban. Margaret mantenía la posición de Daniel, monitoreaba su respiración, hablaba con el operador del teléfono actualizándolo.
Richard y Diane estaban arrodillados al otro lado, agarrándose de las manos, mirando impotentes a su hijo. Margaret vio tiernas correr las mejillas de Richard, lo vio tocar el brazo de Daniel con dedos temblorosos, lo escuchó susurrar: lo siento mucho, hijo. No sabía qué significaba ese susurro, no sabía que Richard llevaba meses ignorando las señales, que Daniel había estado teniendo episodios menores, pequeñas ausencias, momentos donde parecía perdido. Pero Richard estaba demasiado ocupado, demasiado enfocado en sus negocios, demasiado cegado por su propio mundo. Finalmente, las sirenas rompieron el silencio de la noche. Luces rojas y azules iluminaron las ventanas. Margaret escuchó la puerta principal abrirse, voces, pasos pesados. Los paramédicos entraron en la habitación con equipo médico. 2 hombres uniformados, profesionales. Tomaron el control inmediatamente. Margaret se hizo a un lado. Les explicó rápidamente: convulsiones tónico-clónicas, aproximadamente 8 minutos de duración, fiebre alta, posición. Uno de los paramédicos la miró con respeto. Hizo un buen trabajo, señora. Probablemente le salvó la vida. Margaret asintió. No confiaba en su voz para responder. Los paramédicos trabajaron rápido. Colocaron a Daniel en una camilla, conectaron monitores, insertaron una vía intravenosa. Todo se movía en cámara rápida. Richard y Diane corrieron detrás de la camilla cuando los paramédicos bajaron las escaleras. Margaret se quedó en la habitación, sola. De repente, el silencio era ensordecedor. Miró alrededor. Los dibujos de Daniel estaban esparcidos por el piso, su caja de crayones volcada, un vaso de agua derramado. Evidencia de un niño viviendo su vida normal antes de que todo se derrumbara. Margaret se sentó en el piso. Sus piernas finalmente cedieron. El temblor que había estado suprimiendo recorrió todo su cuerpo. Lágrimas calientes corrieron por sus mejillas. No eran solo por Daniel, eran por Rosa, por todos los años de dolor enterrado, por la injusticia de todo, de que tuviera que ser ella quien salvara al hijo de un hombre que la trataba como basura, de que su valor solo fuera reconocido en crisis, de que su humanidad solo importara cuando era conveniente. Se quedó allí durante mucho tiempo. No sabía cuánto. Eventualmente se obligó a levantarse. Recogió sus materiales de limpieza. Bajó las escaleras lentamente. La casa estaba vacía. Todos se habían ido al hospital. Margaret salió por la puerta trasera. Como siempre, cerró con llave, caminó hacia su auto en el frío mordiente de la noche. Se sentó en el asiento del conductor, pero no arrancó el motor. Solo se quedó allí, mirando la mansión iluminada, preguntándose si alguien se daría cuenta de que ella había salvado una vida o si simplemente sería olvidada. Otro fantasma invisible en una casa llena de fantasmas. 3 días después, Margaret recibió una llamada. No esperaba volver a saber de los Whitmore. Había asumido que simplemente le enviarían su pago final y contratarían a otra persona. Era más fácil así, no tener que enfrentar lo que había pasado. No tener que ver el incómodo rostro en sus rostros al recordar que la mujer que habían tratado como invisible había sido la única que vio a su hijo. Pero el número en la pantalla de su teléfono era inconfundible. Margaret dudó antes de contestar. Su dedo se cernía sobre el botón. Parte de ella quería dejarlo sonar, dejar que ese capítulo se cerrara sin más palabras. Pero otra parte, la parte que había pasado semanas conversando con Daniel, necesitaba saber. Contestó. ¿Hola? La voz al otro lado era de Diane Whitmore, pero era diferente. No tenía ese tono condescendiente que Margaret había llegado a conocer. Era suave, casi rota. Margaret, necesito hablar contigo. No es sobre trabajo, es personal. Por favor, ¿podrías venir a la casa? Solo para hablar. Margaret cerró los ojos. Cada instinto le decía que dijera no, que protegiera su paz, que no se pusiera en una posición vulnerable otra vez.
pero pensó en Daniel, en esos ojos que finalmente habían encontrado a alguien que lo veía. Está bien, iré. Esa tarde, Margaret condujo hacia la mansión Whitmore, pero esta vez, cuando llegó, algo era diferente. Diane estaba esperándola en la puerta principal, no la trasera, la principal. Margaret se quedó congelada en su auto por un momento, mirando esa puerta que nunca había sido para ella. Tomó una respiración profunda y salió. Diane la recibió con una expresión que Margaret no podía leer del todo. Gratitud, vergüenza, culpa, todo mezclado. Gracias por venir. Por favor, entra. Margaret cruzó el umbral, la puerta principal. Sus zapatos tocaron el mármol pulido del vestíbulo de entrada, el mismo mármol que había limpiado cientos de veces arrodillada, pero ahora caminaba sobre él, de pie. Diane la guió hasta la sala, esa habitación lujosa con sofás de cuero italiano y arte moderno en las paredes. Margaret había aspirado esas alfombras, había sacado brillo a esos marcos, pero nunca se había sentado allí, hasta ahora. Por favor, siéntate. Margaret se sentó en el borde del sofá, su cuerpo rígido, incómodo. Diane se sentó frente a ella. Hubo un largo silencio. Finalmente, Diane habló. Daniel está bien. Los doctores dijeron que tuvo una convulsión febril severa, causada por una infección que no sabíamos que tenía. Si hubiera durado más tiempo, si no hubiera recibido ayuda cuando la recibió, podría haber sufrido daño cerebral, o peor. Margaret asintió lentamente. Me alegra que esté bien. Diane se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. No sabíamos que estaba enfermo. No sabíamos que había tenido episodios menores antes. No sabíamos nada sobre nuestro propio hijo. ¿Qué clase de padres somos? Margaret no respondió. No sabía qué decir. La verdad era demasiado dura. Sí, eran malos padres, pero decirlo no cambiaría nada. Entonces escuchó pasos en las escaleras. Richard Whitmore bajó lentamente. Se veía diferente. Su cabello, normalmente peinado perfectamente, estaba despeinado. Su traje había sido reemplazado por jeans y una camisa arrugada. Tenía ojeras profundas. Se veía como alguien que no había dormido en días. Cuando vio a Margaret, se detuvo. Por un largo momento solo la miró. Luego hizo algo que Margaret nunca en 1.000.000 de años esperaría ver. Se acercó a donde ella estaba sentada y se arrodilló. Un multimillonario, un hombre que había construido un imperio aplastando a otros, un hombre que la había tratado como si fuera invisible, arrodillado frente a una empleada doméstica negra. Las lágrimas corrían abiertamente por su rostro. Margaret sintió su respiración detenerse. No sabía cómo procesar lo que estaba viendo. Richard intentó hablar varias veces. Las palabras se atoraban en su garganta. Finalmente la sacó. Lo siento. Margaret, lo siento tanto. Margaret no dijo nada, solo esperó. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender si esto era real o solo culpa momentánea que desaparecería con el tiempo. He sido un monstruo. No solo contigo, con mi propio hijo, con mi familia, con todo el mundo. He construido mi vida sobre la idea de que algunas personas importan más que otras, que yo importo más, que mi éxito, mi dinero, mi estatus me hacen superior. Richard se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Mi hijo estuvo muriendo en mi casa, y yo estaba demasiado ocupado discutiendo sobre dinero para escuchar. Pero tú, la mujer a la que he tratado como basura durante 2 años, la mujer que ni siquiera consideraba digna de hablarle directamente, tú fuiste la que lo salvó. Tú fuiste la que vio lo que yo era demasiado ciego para ver. Margaret sintió un nudo formarse en su garganta. Daniel me dijo algo en el hospital. Los doctores me enseñaron algunas señas básicas para comunicarme con él. Me dijo que tú eres la única persona que alguna vez le habla, que es su única amiga, que le enseñas que no está roto, que es especial. Richard dejó caer la cabeza. Un sollozo escapó de su pecho. Mi hijo de 8 años tuvo que aprender de una extraña, que es amado, porque su propio padre estaba demasiado ocupado siendo un imbécil arrogante. Margaret sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. Había esperado este momento durante 25 años, el momento donde alguien finalmente vería, donde alguien finalmente reconocería. Pero ahora que estaba aquí,
No se sentía como pensó que se sentiría. No había triunfo, solo tristeza. Tristeza por Daniel, por todos los Daniel del mundo, por todas las Margaret invisibles. Richard levantó la vista. Quiero compensarte. Quiero darte lo que sea que necesites. Dinero, una casa, cualquier cosa. Por favor, déjame arreglar esto. Margaret finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. No quiero su dinero, señor Whitmore. Richard parpadeó, confundido. ¿Entonces qué? ¿Qué puedo darte? Quiero que entiendas algo, y quiero que realmente lo escuches. Margaret se inclinó hacia adelante. Richard asintió ansiosamente. No salvé a Daniel por una recompensa. No lo hice porque esperaba gratitud o pago. Lo hice porque es un niño. Gracias por venir. Por favor, entra. Margaret cruzó el umbral, la puerta principal. Sus zapatos tocaron el mármol pulido del vestíbulo de entrada. El mismo mármol que había limpiado cientos de veces arrodillada. Pero ahora caminaba sobre él, de pie. Diane la guió hasta la sala. Esa habitación lujosa con sofás de cuero italiano y arte moderno en las paredes. Margaret había aspirado esas alfombras, había sacado brillo a esos marcos, pero nunca se había sentado allí, hasta ahora. Por favor, siéntate. Margaret se sentó en el borde del sofá, su cuerpo rígido, incómodo. Diane se sentó frente a ella. Hubo un largo silencio. Finalmente, Diane habló. Daniel está bien. Los doctores dijeron que tuvo una convulsión febril severa, causada por una infección que no sabíamos que tenía. Si hubiera durado más tiempo, si no hubiera recibido ayuda cuando la recibió, podría haber sufrido daño cerebral, o peor. Margaret asintió lentamente. Me alegra que esté bien. Diane se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. No sabíamos que estaba enfermo. No sabíamos que había tenido episodios menores antes. No sabíamos nada sobre nuestro propio hijo. ¿Qué clase de padres somos? Margaret no respondió. No sabía qué decir. La verdad era demasiado dura. Sí, eran malos padres, pero decirlo no cambiaría nada. Entonces escuchó pasos en las escaleras. Richard Whitmore bajó lentamente. Se veía diferente. Su cabello, normalmente peinado perfectamente, estaba despeinado. Su traje había sido reemplazado por jeans y una camisa arrugada. Tenía ojeras profundas. Se veía como alguien que no había dormido en días. Cuando vio a Margaret, se detuvo. Por un largo momento solo la miró. Luego hizo algo que Margaret nunca en 1.000.000 de años esperaría ver. Se acercó a donde ella estaba sentada y se arrodilló. Un multimillonario. Un hombre que había construido un imperio aplastando a otros. Un hombre que la había tratado como si fuera invisible. Arrodillado frente a una empleada doméstica negra. Las lágrimas corrían abiertamente por su rostro. Margaret sintió su respiración detenerse. No sabía cómo procesar lo que estaba viendo. Richard intentó hablar varias veces. Las palabras se atoraban en su garganta. Finalmente la sacó. Lo siento. Margaret, lo siento tanto. Margaret no dijo nada, solo esperó. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender si esto era real o solo culpa momentánea que desaparecería con el tiempo. He sido un monstruo. No solo contigo, con mi propio hijo, con mi familia, con todo el mundo. He construido mi vida sobre la idea de que algunas personas importan más que otras, que yo importo más, que mi éxito, mi dinero, mi estatus me hacen superior. Richard se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Mi hijo estuvo muriendo en mi casa, y yo estaba demasiado ocupado discutiendo sobre dinero para escuchar. Pero tú, la mujer a la que he tratado como basura durante 2 años, la mujer que ni siquiera consideraba digna de hablarle directamente, tú fuiste la que lo salvó. Tú fuiste la que vio lo que yo era demasiado ciego para ver. Margaret sintió un nudo formarse en su garganta. Daniel me dijo algo en el hospital. Los doctores me enseñaron algunas señas básicas para comunicarme con él. Me dijo que tú eres la única persona que alguna vez le habla, que es su única amiga, que le enseñas que no está roto, que es especial. Richard dejó caer la cabeza. Un sollozo escapó de su pecho. Mi hijo de 8 años tuvo que aprender de una extraña, que es amado, porque su propio padre estaba demasiado ocupado siendo un imbécil arrogante. Margaret sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. Había esperado este momento durante 25 años.
El momento donde alguien finalmente vería, donde alguien finalmente reconocería. Pero ahora que estaba aquí, no se sentía como pensó que se sentiría. No había triunfo, solo tristeza. Tristeza por Daniel, por todos los Daniel del mundo, por todas las Margaret invisibles. Richard levantó la vista. Quiero compensarte. Quiero darte lo que sea que necesites. Dinero, una casa, cualquier cosa. Por favor, déjame arreglar esto. Margaret finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. No quiero su dinero, señor Whitmore. Richard parpadeó, confundido. ¿Entonces qué? ¿Qué puedo darte? Quiero que entiendas algo, y quiero que realmente lo escuches. Margaret se inclinó hacia adelante. Richard asintió ansiosamente. No salvé a Daniel por una recompensa. No lo hice porque esperaba gratitud o pago. Lo hice porque es un niño, un ser humano, y merecía ser ayudado. Del mismo modo que yo merezco ser tratada como un ser humano, no solo cuando es conveniente, no solo cuando salvo a tu hijo, siempre. Richard cerró los ojos. Más lágrimas cayeron. He pasado 25 años limpiando casas de personas como tú, personas que me miran como si no existiera, que hablan sobre mí como si no pudiera escuchar, que piensan que porque limpio pisos valgo menos. Margaret sintió décadas de dolor subir a su garganta. Pero mi valor nunca dependió de tu reconocimiento. Siempre tuve valor. Siempre fui humana. Siempre tuve una historia, sueños, dolor, amor. Tú simplemente decidiste no verlo. Y no estás solo. El mundo entero está construido sobre esa decisión. La sala estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de la respiración pesada. Tu hijo es sordo, y en lugar de aprender su idioma, decidiste que él no valía tu tiempo. Lo dejaste solo en su silencio. Pero no estaba solo, porque yo lo vi, porque alguien me enseñó a ver. Margaret pensó en Rosa, en su hermana, en todo lo que había perdido. Tuve una hermana. Se llamaba Rosa. Era sorda, como Daniel. Pasé mi juventud aprendiendo a hablar con ella, a entenderla, a amarla en su diferencia. Cuando murió, pensé que todo ese conocimiento moriría con ella. Pero entonces conocí a tu hijo, y me di cuenta de que Rosa me dejó un regalo. El regalo de ver lo que otros no ven. El rostro de Richard se descompuso completamente. Margaret, yo no sabía, nunca te pregunté, nunca te vi como alguien con una vida, con una historia. Solo te vi como la ayuda, como alguien menos que humano. Y ese es exactamente el problema. Richard asintió, sus manos temblaban. Tienes razón, Dios, tienes toda la razón. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo me convierto en alguien mejor? Margaret se reclinó en el sofá. Aprende el lenguaje de tu hijo. Pasa tiempo con él. Velo realmente. Y luego mira a todas las demás personas que has estado ignorando. Los trabajadores en tus edificios, la gente que desalojaste para hacer dinero, todos los que consideraste menos importantes que tú. Velos. Richard asintió frenéticamente. Lo haré, juro que lo haré. Margaret sabía que las promesas eran fáciles. El cambio real era difícil. Pero al menos en este momento, viendo a este hombre quebrado frente a ella, creyó que lo intentaría. Diane, que había estado sentada en silencio, finalmente habló. Margaret, queremos que sigas trabajando aquí, pero no como empleada, como parte de la familia, como la persona que ayudará a Daniel, que nos ayudará a entenderlo. Margaret negó la cabeza suavemente. No, ya no puedo trabajar aquí. No de ninguna manera. Necesito seguir adelante. Pero puedo recomendarles a alguien que también sabe el lenguaje de señas. Alguien que tratarán con respeto desde el primer día. Diane asintió, entendiendo.
Margaret se puso de pie. Richard también. La miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias por todo, por mi hijo, por abrirme los ojos. Sé que no merezco tu perdón, pero... Margaret lo interrumpió. No necesitas mi perdón. Necesitas cambiar. Necesitas ser mejor. No por mí, por Daniel, por todas las personas que tratarás en el futuro. Hazte la pregunta cada día. ¿Estoy viendo a esta persona o estoy siendo ciego? Richard extendió su mano. Margaret la miró durante un largo momento. Luego la estrechó, firme, igual. Antes de irse, Margaret pidió ver a Daniel. Lo encontró en su habitación, dibujando, como siempre. Cuando la vio, su rostro se iluminó. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Margaret se arrodilló. Sus manos se movieron en señas. ¿Cómo te sientes? Mejor. Los doctores dijeron que tuviste un episodio grave. Tuviste suerte. Tú me salvaste. Hiciste lo que cualquier persona haría. Me viste. Y eso es todo lo que importa. Daniel sonrió. Esa sonrisa pura de un niño que finalmente se siente visto. Te voy a extrañar. Yo también. Pero tu papá está aprendiendo a hablar contigo, y eso es bueno. Es aterrador. Daniel rió. No importa. Él aprenderá, y tú aprenderás a tener paciencia con él. Margaret le dio un último abrazo. Eres especial, Daniel. No dejes que nadie te haga olvidar eso. Mientras Margaret salía de la mansión por última vez, no sintió tristeza. Sintió algo más. Liberación. Durante 25 años había cargado el peso de la invisibilidad, pero ese peso nunca fue suyo para cargar. Era de ellos, de todos los que decidieron no ver. Ella siempre había sido visible, completa, valiosa, y ahora, por fin, se permitía creerlo completamente. Margaret nunca volvió a trabajar en la mansión Whitmore. Decidió que ya había dado suficiente de sí misma a espacios que no la valoraban. Pero algo fundamental había cambiado en esa casa. Daniel comenzó terapias especializadas con profesionales que entendían su mundo. Richard cumplió su palabra. Contrató a un tutor privado que sabía lenguaje de señas y se comprometió a aprender junto con su hijo. Cada noche, padre e hijo se sentaban juntos durante 1 hora. Al principio era torpe. Las manos de Richard se movían con rigidez. Cometía errores. Se frustraba. Pero Daniel era paciente. Y lentamente comenzaron a comunicarse. No solo en señas, sino realmente. Compartiendo pensamientos, sueños, miedos. Richard descubrió que su hijo era brillante, que tenía un sentido del humor seco, que tenía opiniones sobre todo, que había estado allí todo el tiempo, esperando ser escuchado. Lloró la primera vez que Daniel le contó en señas que se sentía invisible en su propia casa. Lloró porque sabía que era verdad, y lloró porque sabía que había desperdiciado 8 años de la vida de su hijo por arrogancia. Diane también cambió. Dejó algunos de sus compromisos sociales superficiales y comenzó a pasar tiempo real con Daniel. Aprendió sus intereses, descubrió su amor por el arte, lo inscribió en clases con otros niños sordos. Por primera vez, Daniel tuvo amigos, comunidad, un lugar donde su diferencia no era una carga, sino una identidad compartida. Thomas, el hermano mayor, tardó más en cambiar. La juventud y el privilegio habían creado una armadura gruesa alrededor de su empatía. Pero ver a su padre arrodillado y roto, ver a su hermano menor florecer, lentamente ablandó algo en él. Comenzó a aprender señas también, a incluir a Daniel en su vida. No perfectamente, pero intentándolo. En cuanto a Richard, el cambio fue más profundo. Estableció un programa en su empresa para contratar y promover activamente a personas de comunidades marginadas, no como un acto de caridad o relaciones públicas, como una corrección de su propia ceguera. Implementó políticas de salario justo, detuvo las prácticas de desalojo que habían construido su fortuna sobre la miseria de otros. Algunos de sus socios comerciales lo llamaron locos. Dijeron que estaba siendo blando, que perdería dinero. Y tenían razón, perdió dinero.
pero ganó algo más valioso. Ganó la capacidad de mirarse en el espejo. Richard nunca olvidó esa noche, la imagen de Margaret arrodillada junto a su hijo, salvándolo mientras él estaba demasiado ocupado con su propia importancia. Se convirtió en su ancla moral. Cada vez que sentía resurgir su vieja arrogancia, recordaba quién realmente tuvo valor cuando importaba. Margaret siguió trabajando como empleada doméstica durante 6 meses más. Pero algo había cambiado en ella también. Había encontrado su voz. Comenzó a exigir mejor trato, mejores salarios, respeto. Y cuando no lo recibía, se iba. Ya no necesitaba tragarse su dignidad para sobrevivir. Su hija Rachel se graduó de la universidad con honores. Fue aceptada en la escuela de medicina. El día de su graduación, Margaret se sentó en la audiencia con lágrimas corriendo por su rostro. 25 años de pisos fregados, de rodillas sangrantes, de invisibilidad. Y valió la pena. No porque su valor dependiera de los logros de su hija, sino porque había logrado darle algo que a ella le habían negado: opciones. Rachel, en su discurso de graduación, habló sobre su madre, sobre la mujer que limpió mansiones para que ella pudiera estudiar en aulas, sobre la mujer que fue tratada como invisible, pero se negó a desaparecer. La mujer que le enseñó que el valor viene de adentro, no del reconocimiento externo. Margaret escuchó a su hija hablar y sintió algo que nunca había sentido antes: orgullo puro, no mezclado con dolor o resentimiento, solo orgullo. Richard Whitmore asistió a esa graduación. Margaret lo vio entre la multitud. Sus ojos se encontraron. Él asintió. Ella asintió de vuelta. No necesitaban palabras. Él había venido a rendir homenaje, a presenciar el triunfo de una mujer que él casi destruye con su indiferencia. Después de la ceremonia, Richard se acercó. Daniel estaba con él, más alto ahora, con 11 años. Sus manos se movieron en señas. «Felicidades, señora Margaret». «Gracias, Daniel. Estás creciendo tan rápido». Daniel sonrió. Luego sus manos se movieron de nuevo. «Le hablo a mi papá de ti todo el tiempo. Le recuerdo que siempre vea a las personas». Richard se enrojeció ligeramente. «Lo hace, y lo necesito». Margaret miró a Richard. Vio algo diferente en sus ojos. No perfección. El cambio real nunca es perfecto, pero esfuerzo genuino, intentos honestos de ser mejor. Eso era suficiente. Richard le ofreció algo, un sobre. Margaret lo abrió. Era una carta para Rachel, una carta de recomendación para una beca completa en una de las mejores escuelas de medicina del país, financiada por una fundación que Richard había establecido en honor a Margaret. La fundación se llamaba Viendo lo Invisible, dedicada a proporcionar educación y oportunidades a hijos de trabajadores domésticos y de servicio. Margaret miró la carta, luego a Richard. «No sé qué decir». «Di que la aceptarás. Di que dejarás que mi culpa se convierta en algo útil. Di que tu hija aprovechará esta oportunidad que tú te mereces, pero nunca tuviste». Margaret dobló la carta cuidadosamente. La guardó. «Gracias, pero esto no te absuelve. Lo sé, nunca nada lo hará, pero puedo pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Eso es todo lo que puedo hacer». Margaret asintió. Eso es suficiente. Años después, la historia de Margaret y Daniel se contó en círculos pequeños. No se hizo viral, no fue una película, no cambió el mundo de la noche a la mañana, pero cambió a las personas que la escucharon. Cambió a Richard, que dedicó el resto de su carrera a deshacer el daño que había hecho. Cambió a Daniel, que creció para convertirse en un artista famoso, cuyas obras exploraban temas de comunicación, invisibilidad y lo que significa ser visto. Cambió a Rachel, quien se convirtió en médico y abrió una clínica gratuita en el barrio donde su madre creció. Y cambió a Margaret, que finalmente dejó de buscar validación externa, que entendió que su valor nunca dependía del reconocimiento de otros. Siempre estuvo ahí, siempre fue suficiente. El racismo no siempre grita, no siempre usa capuchas blancas o quema cruces. A veces susurra, a veces es la puerta trasera en lugar de la principal. Es la mirada que te atraviesa como si no existieras. Es la conversación que se detiene cuando entras. Es el salario que es menor. Es la oportunidad que nunca llega.
Es la suposición de que tu humanidad es negociable. Es ser invisible en un mundo que te ve perfectamente bien, pero elige no reconocerte. Margaret vivió esa realidad por 25 años, y millones viven esa realidad cada día, trabajando en casas que nunca podrán pagar, limpiando oficinas después de que todos se van, cuidando niños que no son suyos mientras los suyos están solos, buscando mundos en los que nunca serán bienvenidos. Y cuando finalmente son vistos, es porque una crisis forzó la mirada, porque su humanidad se volvió conveniente, no porque siempre importó, sino porque finalmente fue útil. La pregunta que esta historia nos deja es devastadora. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los Richard Whitmore? ¿Cuántas veces hemos mirado a través de alguien porque no encajaban en nuestra idea de quién merece atención? ¿Cuántas veces hemos confundido el servicio con servidumbre? ¿Cuántas veces hemos necesitado una tragedia para abrir los ojos? Margaret nos enseñó algo que el dinero nunca puede comprar, que el respeto no es un privilegio que se gana, es un derecho que se otorga. Que la dignidad no depende de la ocupación o el color de piel o el estatus social, que cada persona que encuentras está cargando una historia que nunca conocerás a menos que te detengas y veas, realmente veas. El verdadero cambio no viene de un cheque de compensación, no viene de una disculpa vacía, viene de la decisión diaria de ver a las personas como personas, no como funciones, no como servicios, como seres humanos completos con dolor y alegría y sueños y valor. Richard aprendió esto de la manera más difícil. Casi pierde a su hijo porque estaba demasiado ciego para verlo. Casi perdió su humanidad porque decidió que algunos humanos importaban menos. Pero aprendió. Y aunque el aprendizaje llegó tarde, llegó. Eso tiene que significar algo. Pero no debería tomar una tragedia para que veamos. No debería tomar una crisis para que reconozcamos. La humanidad no debería ser condicional. No debería ser ganada. Debería ser asumida. Debería ser la posición por defecto. Margaret nunca necesitó salvarse de la invisibilidad. El mundo necesitaba salvarse de la ceguera. Ella siempre estuvo allí, completa, valiosa, humana, esperando que alguien mirara. Y cuando ese alguien finalmente lo hizo, no fue para darle valor, fue para reconocer el valor que siempre tuvo. Esta no es solo la historia de Margaret, es la historia de millones, de las manos que construyen pero nunca poseen, de las voces que llaman pero nunca son escuchadas, de los cuerpos que trabajan hasta romperse para que otros vivan en comodidad, de la humanidad que es negada porque reconocerla requeriría cambio, y el cambio es incómodo. El cambio significa admitir que hemos estado equivocados, que hemos participado en sistemas de opresión, que nuestro confort está construido sobre el dolor de otros, que nuestra ceguera es una elección, no un accidente. Así que la pregunta no es si Margaret tenía valor, siempre lo tuvo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a verlo? ¿Estás dispuesto a mirar a las personas que limpian tus espacios, cocinan tu comida, cuidan tus hijos y verlas realmente? ¿Estás dispuesto a reconocer que tu comodidad viene del trabajo de otros? ¿Estás dispuesto a cambiar? No cuando es conveniente, no cuando una crisis te fuerza. Ahora, hoy, en cada interacción. Ese es el verdadero legado de Margaret, no que salvó a un niño, sino que se negó a desaparecer, que mantuvo su humanidad completa incluso cuando el mundo intentó reducirla, que enseñó, a través de su simple existencia y dignidad inquebrantable, que nadie es invisible, solo hay personas que eligen no ver, y que la ceguera voluntaria es la forma más cruel de racismo, porque niega sin gritar, destruye sin tocar, mata sin violencia, simplemente borra, y en ese borrado pierde algo esencial, no solo la humanidad del otro, la propia. Porque cuando dejamos de ver a las personas como personas, nos volvemos menos humanos también. Margaret lo sabía. Por eso perdonó, pero no olvidó. Por eso siguió adelante, pero dejó una lección. Por eso su historia importa. No es una historia de salvación, es una historia de reconocimiento, del momento donde lo invisible se vuelve innegable, donde la humanidad ignorada exige ser vista, y donde, por fin, alguien mira.
Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo ves a las personas a tu alrededor, suscríbete a mi canal para más historias reales que desafían nuestras perspectivas. Dale like si crees que todos merecen ser vistos. Comparte este mensaje.